Otro de quienes se pronuncian porque además de la consulta, sea cual sea el resultado, se cree un mecanismo internacional, una comisión de la verdad para, como dice él, descapturar al Estado de manos del crimen organizado, es Javier Sicilia. Hay una entrevista que le dio a Sin embargo, donde habla de este tema y dice que, bueno, la ciudadanía tiene que ir a votar. Él dice eso. Pero después exigirle a López que cumpla con su promesa, que le cumpla a las víctimas, porque él se comprometió a lo que sí sería bueno dentro de todo esto, o sea, crear un mecanismo internacional, una comisión de la verdad que abarque a todos, absolutamente a todos. Ahí es donde las cosas no les empiezan a gustar, obviamente, a los morenistas, porque cuando se habla de un tema así, pues estamos hablando de a partir de hoy para atrás, y entonces ellos ya eran gobierno en muchos lugares y hay gente dentro de la organización delictiva de la secta que tendría que responder sobre su complicidad o en su caso incluso hasta su autoría intelectual, como lo que hizo el delincuente Esteban Moctezuma o lo que hizo el delincuente Manuel Bartlett durante la Guerra Sucia. Dice Javier Sicilia: yo diría que vayamos a la consulta, digamos sí y acotemos ese sí. Queremos que sea una justicia extraordinaria con mecanismos extraordinarios de verdad y justicia. Eso es lo que yo pediría para rescatar lo rescatable de este ejercicio ciudadano, con esa pregunta tan ambigua, tan mal diseñada y con un génesis muy perverso y muy pervertida. Pues sí, cuando Sicilia se refiere a este génesis perverso y pervertido, pues es lo que hay detrás. O sea, primero, esa posibilidad de que, supongamos, la gente sale y vota no, y luego ya les perdonamos, ya la gente dijo que no, y entonces todo lo que ha pasado ya se olvida, ¿o qué hacemos? Segundo, porque detrás de esto está la falta de pantalones del merolico de las mañaneras, porque la ley no se puede someter a consulta y él lo hace para descargar su responsabilidad en la ciudadanía, chance y pega, ¿no? Y se pasa el periodo de su gobierno y la gente no se moviliza y él se quita la bronca de encima. Es una cobardía enorme de López, una cobardía completa, y es una falta de valor para cumplir esta promesa que hizo a las víctimas. Es hacerse pendejo, en serio. La pregunta, dice Sicilia, como está redactada, es muy tonta. Es como preguntarle a la ciudadanía que si está de acuerdo en que las instituciones ordinarias cumplan con su función. Eso es estúpido. Lo que estamos propugnando las víctimas es que se ponga de manera correcta, que se diga si la ciudadanía quiere que se creen dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, ambos con apoyo internacional, para descapturar al Estado mexicano del crimen organizado. Creemos que el gran problema que tiene el país y sus desafíos son la injusticia, la violencia y sobre todo los índices de impunidad. Necesitamos transitar de un Estado capturado por el crimen organizado a un verdadero Estado de derecho. Y luego habla de lo que está ahora mencionando el Ojos de Pancha, Mario Delgado, delincuente él. Sicilia destacó que hay que tener cuidado con la concepción del resultado de la consulta, pues dijo que si la intención es crear una comisión de la verdad solo para juzgar a los expresidentes, entonces va a fracasar. Hay que tener cuidado porque dice Sicilia, hay que tener cuidado porque gente como Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, está hablando de una comisión de la verdad para juzgar a expresidentes, y esa es una estupidez. Si ese es el posicionamiento, la consulta va a fracasar y nos va a llevar a un estado de mayor violencia, de juicios sumarios y no de la verdad. No se trata nada más de juzgar a los expresidentes, se trata de juzgar a un Estado mexicano que desde el 68 tiene deudas brutales con las víctimas y con todo el país. Pues sí, ¿no? La pregunta, pues obviamente dice él que está amañada, y le preguntan: ¿la ciudadanía debe participar en esta consulta popular? Es un tema complejo
Creo que la ciudadanía debe participar. Las consultas ciudadanas creo que son un avance en la vida democrática del país. Si es que podemos hablar de democracia, que eso está entre paréntesis. Por lo menos en el discurso y por lo menos en este tipo de ejercicios, ahí está. El problema es que se abre esta primera consulta en condiciones muy nebulosas y muy precarias. En primer lugar, nace de una intención absolutamente grave y tonta. Que si había que juzgar a ciertos expresidentes por sus actuaciones en el pasado y después la Suprema Corte ante ese absurdo hace otra cosa y hace más confuso el asunto, redacta una pregunta absolutamente nebulosa. El problema es que esta confusión que viene de origen ha sido retomada por los medios y entonces se están discutiendo si sí hay que ir a la consulta o no hay que ir a la consulta. Cuando hay que tomarla, esta pregunta hay que ponerla de manera correcta y apuntarla hacia donde merece y hacia donde vale la pena, que es crear unos mecanismos extraordinarios de justicia transicional. Es decir, la pregunta es tonta, así como está redactada. Es como preguntar a la ciudadanía que si está de acuerdo en que las instituciones ordinarias del Estado cumplan su función. Eso es estúpido. Lo que estamos propugnando a las víctimas es que se ponga de manera correcta, que se diga si la ciudadanía quiere que se creen dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia con apoyo internacional para descapturar al Estado mexicano de manos del crimen organizado, que se ha enquistado no solo en las instituciones que administran el Estado como los gobiernos, sino hasta en los partidos mismos y muchas empresas coludidas con ellos. El tema nos remite a algo atrás y permite contarlo porque es importante para explicar por qué estamos empujando esta agenda hacia allá. En 2018, cuando se hicieron las elecciones que llevarían a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, Jacobo Dayan, experto en justicia transicional, y yo, como parte del Movimiento por la Paz de Justicia y Dignidad, fuimos a ver a Andrés Manuel. Nos recibió en el mes de abril del 2018 en las oficinas de Alfonso Romo. Nosotros íbamos con esta agenda y le dijimos que creemos que el gran problema que tiene el país, el gran desafío, es la injusticia, la violencia y los índices de impunidad. Necesitamos transitar de un Estado capturado por el crimen organizado a un Estado de derecho y te proponemos que vayamos a un diálogo público contigo y con todos los candidatos en el Museo Memoria y Tolerancia. Él nos dijo, están Romo y Jacobo Dayan de testigos, mira Javier y Jacobo, yo sé cómo enfrentar los problemas de este país, pero este en particular no lo sé, ayúdenme. Por supuesto que te ayudamos y te ponemos a la gente adecuada para construir esa política de Estado, pero primero tienes que ganar, le dijimos. Y con esta agenda invitamos a todos los candidatos, todos se presentaron con excepción de Margarita Zavala y se les planteó la agenda. Cada quien dio sus posiciones frente a esa agenda y se acordó en ese momento que quien ganara las elecciones se iba a reunir con las víctimas para determinar con mucha claridad esta agenda de justicia transicional. El 14 de septiembre, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, se hizo la reunión y se planteó la agenda de víctimas. Se logró un acuerdo en medio de tanta tensión y saliendo de la reunión me llamó y me dijo, va la agenda, reúnanse con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas. Jacobo consiguió junto con un gobernación, no sé a qué se refiere, con un gobernador ha de ser, a expertos en este tema, o junto con gobernación. Jacobo consiguió junto con gobernación, ahí le sobra el un, expertos en este tema. Trajeron expertos de otros países, Argentina y Guatemala, donde se ha aplicado la justicia transicional. Se trajeron expertos de organizaciones civiles, universidades, y se empieza a hacer una mesa de trabajo para construir ese modelo o las bases de ese modelo. Se trabajó mucho en ese modelo que está como antecedente. Hay un documento sobre justicia transicional ya aplicable a México que hizo el CIDE. El problema es que de repente la agenda de justicia transicional ya no prosperó. Lo que habíamos acordado de justicia transicional, de una gran comisión de la verdad con apoyo internacional y un mecanismo internacional, quedaron fuera, a pesar que habíamos acordado que esta era una agenda fundamental por la verdad, la justicia y la paz, que necesitábamos esos mecanismos extraordinarios en las condiciones de cooptación que está el país, el Estado,
y donde ya no se es capaz de juzgarse a sí mismo, de transitar de un Estado capturado a un Estado de derecho y rescatar las instituciones. Ese es el tema que estamos empujando, esa agenda que fue prometida y que fue traicionada. Esto ya lo habíamos compartido en alguna ocasión en una entrevista que por aquí, no me acuerdo a quién se la dio Javier Sicilia, pero ya había hablado de esto, la forma como López se reúne con ellos, con la gente de gobernación, se acepta, pero de repente pues le temblaron las patitas al merolico y desechó completamente esto. Claro, o sea, si esto se hubiera seguido al pie de la letra, estamos a 3 años de esto que ocurrió, a 3 años. Yo creo que el país ya tendría a estas alturas un avance grande. Muchas de las situaciones ocultas que tienen los gobiernos ya las sabríamos. Probablemente ya habría hasta gente detenida. Y estoy hablando de los de arriba, no de gatos. Bueno, le preguntan sobre las expectativas que tiene de la consulta popular y dice que espera que se posicione en la mente de todos y que las víctimas tengan la capacidad de empujar no solo la consulta, sino el enfoque que le están queriendo dar ellos hacia una comisión de la verdad, y dice que esto se tiene que lograr desde abajo y que es obligatorio el poder cumplir con esta agenda. Luego, cuando habla de los partidos y de la gente que está en el gobierno, fíjense lo que dice: en este gobierno hay gente enquistada en los partidos y mucha gente que ganó las gubernaturas. Hay gente relacionada y vinculada con el crimen organizado. Eso hay que ponerlo a la luz de la verdad y hay que ponerlo a la luz de un aparato de justicia que no sea este Estado capturado y estas formas mafiosas como las que está proponiendo Mario Delgado. Tenemos, por ejemplo, a un delincuente absolutamente visibilizado que es gobernador electo de San Luis Potosí. Eso es evidente y el presidente lo defiende. Si no apuntamos hacia una justicia y verdad profunda que tome en serio el fenómeno de la criminalidad que tiene cooptado al Estado, simplemente esto va a llevar al país a una cooptación por parte del crimen organizado mucho más grave, a juicios sumarios y estúpidos que solo van a servir para empoderar más al crimen organizado y a la falta de verdad y justicia. Y luego le preguntan, ¿qué es lo que están planteando a la ciudadanía? ¿Cómo participar entonces? El tema es muy complicado. Hay que hablar con unas organizaciones internacionales. Hay que hablar con los expertos que han trabajado en justicia transicional. El primer modelo de justicia transicional fue en Sudáfrica y se ha aplicado a Guatemala a nivel de criminalidad y no de estados dictatoriales. También en Colombia se ha aplicado. El proceso es largo, pero hay que empezarlo. Y lo que tendría que empezar a hacer la ciudadanía es entender el espíritu de esa pregunta en el sentido que estamos planteando nosotros. Que hagan y manden sus cartas, pero no las manden a gobernación, mándenlas a las víctimas. Esto retoma un poco lo que propone el EZLN, ¿no? Vincúlenlos con las víctimas y exijamos esa política que ya crearon las víctimas y que necesitamos que se articule. Si no, va a fracasar. Y por desgracia, apenas empieza a emerger en la prensa ese argumento que trasciende las idioteces de Delgado y de López de juzgar a personas. Y que trasciende también la idiotez de la oposición de decir no, es decir, sí a la consulta, pero apuntando hacia el nivel de justicia extraordinaria y de verdad extraordinario que necesita el país para que las instituciones que aplican la justicia y la verdad ordinariamente puedan volver a ejercer bien su función. Ese es el tema de fondo. Ya que sea que en la consulta se diga sí o se diga no, esa justicia la reclama el país. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una consulta no puede limitar derechos humanos ni su resultado evadir la obligación del Estado para garantizarlos. ¿Qué pasaría si gana el no? O si no es vinculante. Esto es interesante. Esto es lo que aquí les he dicho, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Nos olvidamos de esto? Si resulta que al final no es vinculante, como todo parece que va a ser el resultado, porque sí va a ir a votar mucha gente, pero no se van a alcanzar los 37 millones de votos. Eso no va a ocurrir. Y
no sé, el número de personas que vaya a votar, 10, 15, 20 millones, no lo sé. Van, votan. Y si gana el no, o sea, aunque no sea vinculante, ¿qué hacemos? Y él responde lo siguiente: ahora estamos organizando subir esta agenda, esta deuda de Estado que existe desde hace 3 años, poco antes de que asumiera la presidencia López, y de la cual hicimos una larga marcha en la que fuimos insultados y maltratados, que fue en enero de 2020, cuando llevamos esos documentos para la agenda. Se los entregamos al Poder Legislativo, pero no ha pasado nada. Y vienen con esa estupidez de pregunta. Pero bueno, con el sí o con el no, hay que ir porque es un ejercicio ciudadano. Pero hay que rescatar ese ejercicio ciudadano en función de ese compromiso, de esos los documentos que se trabajaron y a lo que se comprometió López Obrador. Sin eso, sin una verdadera ruta de justicia y verdad que nos lleve a una ruta de paz, no va a haber transición alguna. Estamos secuestrados por tener organizado, por el crimen organizado, esa es la realidad, y hacia allá tenemos que apuntar los niveles de justicia y verdad que están en el fondo de esa consulta. Y le preguntan, ¿qué vendrá después de la consulta? ¿Qué tendría que hacer el gobierno independientemente del resultado? Si realmente la ciudadanía empuja y el gobierno realmente está interesado en la verdad y la justicia y no solo en simular, pues ahí están los documentos, las bases para empezar el proceso de justicia transicional que fueron entregados al Senado, que se hagan públicos estos documentos y resúmenes de los lineamientos que se plantearon y a partir de ahí que se hagan foros, que se discuta, que se enrute el asunto. Ahí está todo. Falta la voluntad política y falta la claridad de la conciencia ciudadana de esos documentos y de esa tarea fundamental que el Estado tiene que hacer para descapturarse a sí mismo y transitar a la justicia transicional con estos mecanismos extraordinarios y con apoyo de la comunidad internacional hacia un Estado verdaderamente democrático y de derecho. Pero necesitamos voluntad política y necesitamos presión ciudadana. Le preguntan por último, ¿considera que con esta consulta hay voluntad para transitar a una agenda de víctimas y justicia transicional? Creo que el espíritu es de simulación. Pa' pronto. El hecho de que no hayan asumido esta agenda de manera comprometida y lleven esta pregunta hacia una nebulosidad, significa que no tienen voluntad y que la van a usar de manera perversa, y eso va a percutir en la vida ciudadana y en el propio proyecto de transición y transformación de la que tanto habla López y la 4T. Van a dejar al país en peores condiciones y en peores manos. Si hay un elemento de simulación, pero pues depende, sí hay un elemento de simulación, pero depende de nosotros rescatar este ejercicio ciudadano, poniendo la respuesta de manera correcta, rompiendo la simulación y las intenciones perversas con las que se está utilizando de parte de Morena y de la presidencia y de la forma estúpida con la que la oposición está enfrentando la problemática en un berrinche de decir no. Si no, será el fracaso y la consulta será usada de manera facciosa y terrible, que a los únicos que va a fortalecer son a la corrupción y al crimen. El asunto no es de personas, es de fenómenos. Es un Estado capturado y de gobiernos y estructuras vinculadas con el crimen organizado. Yo diría que vayamos a la consulta, digamos sí y acotemos ese sí. Queremos que sea una justicia extraordinaria, con mecanismos extraordinarios de verdad y de justicia. Eso es lo que yo pediría para rescatar lo rescatable de este ejercicio ciudadano con esta pregunta ambigua, mal diseñada y con una génesis perversa y muy pervertida. Es que yo no puedo estar más de acuerdo. Llevamos muchos años hablando de esto. Muchos años aquí en el canal hemos hablado de esto muchas veces. La única forma, digo yo, cuando se los recuerdo, se los digo a lo mejor en una frase, la justicia no va a llegar desde dentro, O sea, eso no va a ocurrir. Tiene que venir desde fuera. Cuando decimos esto nos referimos exactamente a esto que hemos planteado, porque nos enteramos cómo funciona, que puede dar resultados, y es que desde fuera se tiene que juzgar al Estado mexicano. Investigar, sacar a la luz todo lo que han hecho, sea quien sea, juzgarlos, y pues que vaya al bote el que tenga que ir. De otra manera no va a funcionar. El acusado, o sea, el Estado mexicano,
no se va a juzgar a sí mismo y no se va a y mucho menos se va a declarar culpable. Es algo tan lógico, es tan sencillo de entender. Es como si el ladrón la hiciera de juez y se condenara a 10 años de cárcel por robar. Es una tontería. En fin, piénsenlo. A mí me parece que si seguimos empujando esto, mandando a la chingada a los partidos, a Morena sobre todo, que es la que está poniendo la pata, según se quejan de los que dicen que no, de los panuchos, de los de la organización delictiva del PRI, de todos estos, dicen no, por el berrinche, va, ok, se quejan, está bien. Pero Morena hace lo mismo. Morena le pone obstáculos al camino, o lo hace más largo. Tan largo lo ha hecho que ya llevamos 3 años perdidos. Le ha dado la vuelta a esto. Ha sido cobarde López Obrador. Es un cobarde, es un presidentito cobarde. Así chiquito, cobarde. Falto de palabra, no puede cumplir lo que prometió. Están las grabaciones en el Museo de Memoria y Tolerancia, ahí están comprometiéndose. Pero pues es un pobre tipejo sin cascarones, sin pantalones. Es un mafiosillo igual que todos los demás. Por eso no quiere que vayan a salir a la luz todas las porquerías en las que seguramente está metido su asqueroso gobierno para poder llegar a la presidencia. Seguramente. Ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.